Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, en esta pandemia y en esta crisis, tanto política como económica que estamos viviendo en Ecuador. Hoy, día 19 de febrero, en que los indígenas avanzan desde Loja ya hacia la provincia de La Suay y de ahí llegarán a la provincia de Cotopaxi, en medio de lluvias, en medio de un clima frío, en medio de una situación crítica, se movilizan fundamentalmente en vehículos, pero su finalidad es crear la conciencia de que en Ecuador se ha producido un fraude electoral. Esto no era menos que esperado. ¿Por qué? Porque habíamos visto que se fraguó un fraude electoral con 4 años de anticipación. El primer paso fue hacer una consulta popular que fue ya fraudulenta, porque esa consulta popular no recibió el permiso de la Corte Constitucional para ser hecha y se hizo. Y en esa consulta popular nos engañaron a todos poniendo como primera pregunta la prisión perpetua, en otras palabras, la sanción imperdonable a todos los que sean violadores de niños, porque se dijo que en el Ecuador habían 4.500 niños violados y que había que castigar a los violadores. Total, hasta el día de hoy no se sabe cuál violador ha sido castigado y cuáles eran los niños violados. Y a partir de eso, con la ayuda de la banca, Guillermo Lasso, y con la ayuda de Pachacútec, Yacu Pérez, se ganó una consulta que tenía como objetivo fundamental realmente no el sancionar a los violadores. El objetivo fundamental fue evitar que Correa pueda volver a ser candidato a la presidencia, fue el primer objetivo. Y el segundo objetivo, crear un consejo interino de participación ciudadana en la que participaron directamente los indígenas, la banca, la derecha ecuatoriana, en alianza con los indígenas, para crear un sistema de gobierno en el que el presidente, mediante ternas, podría nombrar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los miembros del Consejo Nacional de la Corte Nacional de Justicia, a los superintendentes de bancos, de compañías, de comunicaciones, de comercio justo. Además, se conseguía que el presidente pueda nombrar a los miembros del Consejo de la Corte Constitucional a través de, nuevamente, de enviar ternas. Es decir, se le dio todos los poderes a Lenín Moreno, y detrás de Lenín Moreno estaban dos miembros o dos delegados de la embajada norteamericana, el uno como ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y la otra como ministra de Gobierno, María Paula Romo. Detrás de estos dos, Juan Sebastián Roldán. Y entre este grupo, Juan Sebastián Roldán, María Paula Romo, Osvaldo Jarrín y Lenín Moreno, se fabricó una pseudo dictadura. Pudimos ver cómo esa pseudo dictadura se convirtió en violencia represiva en el mes de octubre, en el que hubieron 11 muertos. Y las manifestaciones que se hicieron produjeron más de 1.000 heridos. La violencia fue desbordada, se quemó la Contraloría, en fin, todos fuimos testigos de que vivimos una pseudo dictadura, una represión incontenible. De eso hemos llegado a estas elecciones en las que Guillermo Lasso, un neoliberal, banquero de la aristocracia plutocrática de Guayaquil,
se convierte en aliado de Moreno, que traiciona a Rafael Correa luego de 10 años de haber vivido y disfrutado del socialismo del siglo XXI, que le permitió ser vicepresidente del Ecuador y representante de Correa ante las Naciones Unidas. Así, Correa y los banqueros se reúnen inmediatamente que se produce la elección de Lenín Moreno y acuerdan mantener esa tasa altísima de intereses que tenemos, permitir la salida de capitales y, como los banqueros son al mismo tiempo los mayores dueños de los medios de comunicación junto con los importadores, que los importadores, recordemos, son banqueros, pero en lugar de prestarte dinero, te venden cosas y te cobran interés como te cobran los banqueros. Entonces, se ponen de acuerdo y con la cooperación directa de Donald Trump y Mike Pompeo, primero entregan 2 bases militares a los Estados Unidos, una en Manta y otra en Galápagos, luego le entregan a Julian Assange, luego deshacen UNASUR y le quitan inclusive la sede y se la entregan a los indígenas, sacan a Telesur de Ecuador, sacan a RT, la televisión rusa de Ecuador, nos obligan a tener CNN como el único medio informativo de la red de televisión estatal por satélite, y finalmente se enfrentan a una crisis económica y sanitaria que presenta como candidato de la derecha para estas elecciones a un Guillermo Lasso, que, a más de sufrir un enorme deterioro físico visible, también vemos que sufre un enorme deterioro psicológico, porque se ha convertido en un obsesionado anticorreísta y presenta también un enorme deterioro político, luego de que en la primera ronda, mediante fraude electoral, a no dudarlo, ya se está probando, ya se está viendo, mediante anormalidades, si no podemos llamar fraude, en las primeras rondas de las elecciones consigue ser el candidato que va a competir con Andrés Arauz, que tiene el 32.7% de la votación, con tan solo un 19.70% de la votación, quitándole a Yacu Pérez esa posibilidad. Yacu Pérez, por otro lado, es un líder indígena, se identifica como tal, y que ha utilizado las consultas y ha participado en las consultas populares para sacarle provecho. La primera consulta en la que participa y apoya es la consulta para evitar que Correa regrese, para entregarle todos los poderes a Lenín Moreno y para que el Consejo Interino de Participación Ciudadana esté integrado también por indígenas representados por Luis Macas. Pero también, gracias a esa consulta y a ese Consejo Interino de Participación, logra que la presidenta del Consejo Nacional Electoral sea una indígena de la nacionalidad Shuar, Diana Atamaín, y que esta indígena ayude, colabore y prepare las condiciones para que la CONAIE pueda llegar a convertirse en poder. Entonces, hacen durante 4 años la planificación de unas elecciones en las que, si no era la derecha, eran los indígenas los que tenían que llegar a la final en las elecciones del 2021 que estamos viviendo. Pero vienen unas medidas del Fondo Monetario Internacional que las adopta Lenín Moreno, y en esas medidas, entre esas, estaba la subida de los combustibles.
Esto molestó muchísimo a los indígenas que, a más de que ahora ya son pequeños parcelarios y productores agrícolas, también son dueños de gran parte del transporte terrestre fuera de las ciudades, el transporte intercantonal e interprovincial. Y estos indígenas se ven afectados por la subida de las gasolinas y llevan a una protesta que termina en acciones violentas en Quito en el mes de octubre del año 2019. Estas acciones violentas dan publicidad y credibilidad a la CONAIE, a Pachacútec, y luego de una enconada disputa entre Yacu Pérez, Jaime Vargas y Leonardo Issa por ser candidatos a la presidencia, los denominados ponchos dorados, es decir, los indígenas que ya habían desempeñado cargos públicos en el gobierno de Lucio Gutiérrez y en numerosas prefecturas y municipalidades del país, logran poner como candidato a Yacu Pérez, un abogado que tiene algunos posgrados, algunas obras escritas, y que cambia su nombre por Yacu, que quiere decir agua, lo cual nos revela que es un individuo, primero, inteligente y que se da cuenta de la situación. La Tierra, el planeta Tierra, es el planeta del agua en el sistema solar. Tiene las 3/4 partes agua. Ecuador es el país que tiene la mayor cantidad de ríos de América del Sur. Y el agua se ha convertido en el principal problema que está comenzando a vivirse en el siglo XXI. El identificarse con el agua como su propio nombre le da a Yacu Pérez, primero, una sensibilidad ante los jóvenes que ven que la crisis ambiental es la que sigue a esta crisis sanitaria y que ven que hay un individuo que tiene conciencia ecológica, que no tienen o que no la manifiestan los demás candidatos. Así pues, Yacu Pérez se proyecta como candidato, pero cuando llega a la final, cuando tiene que disputar con Guillermo Lasso el segundo puesto, es víctima de un fraude, porque el Consejo Nacional Electoral no quiere hacer un recuento de votos. Y el Consejo Nacional, al no querer hacer un recuento de votos, no lo hace por dos razones. La primera, porque es evidente que Guillermo Lasso quedaba eliminado. Segundo, porque al recontar los votos había la gran posibilidad de que Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa, gane en una sola vuelta. Es decir, reúna el 40% de la votación y más del 10% de diferencia con Yacu Pérez. Para evitar eso, se trató de que Andrés Arauz no llegara a superar el 32% de la votación y que los dos contrincantes a él en la segunda vuelta pudieran tener la segunda oportunidad donde reunirían a todos los enemigos de Correa para ganar las próximas elecciones. Sin embargo, a pesar de que ya Yacu Pérez ha sido prácticamente eliminado, a pesar de que haga todas las apelaciones y todo, de la segunda ronda en las votaciones de Ecuador, queda bien claro que las posibilidades de que sea futuro presidente del Ecuador están en sus manos. El hecho de que le hayan hecho fraude electoral le da claras posibilidades a este candidato y al partido Pachacútec de ser la fuerza que gane las siguientes elecciones en Ecuador. Arauz, en cambio, es un
burócrata erudito, bien preparado, que ha trabajado con Correa y que tiene la confianza de Correa luego de que Correa fue vilmente traicionado por Lenín Moreno, y no solamente que traicionado, ha sido perseguido, no solamente por Moreno, sino por Donald Trump, que no solo se ha ensañado con Rafael Correa, se ha ensañado también con Lula, ha intentado ensañarse con Evo Morales, ha procurado ensañarse con Cristina Fernández y por supuesto a Rafael Correa lo tenía en una persecución que ha durado 4 años. Esta persecución no solamente a Rafael Correa, sino al socialismo del siglo XXI, que son los aliados de Maduro, los que respaldan, los que creen, se concretó primero en la disolución de UNASUR y luego en la creación de PROSUR a partir del Grupo de Lima, y este PROSUR ha tenido como única finalidad permitir el ataque de Estados Unidos a Venezuela, lo cual fracasó, permitiéndosele solo la que se llama el bloqueo económico, que es una guerra económica, un sitio a Venezuela que como consecuencia ha devastado, empobrecido y producido una de las más grandes migraciones en América Latina, como lo señala la relatora de las Naciones Unidas, que exige el levantamiento de las sanciones económicas y el bloqueo a Estados Unidos por ser contrario al derecho internacional, al derecho a la soberanía de las naciones, y que puede ser motivo de juzgamiento en la Corte Penal Internacional, la cual Estados Unidos no quiere reconocer y tampoco acepta que sea el lugar donde se juzguen a sus militares, a sus políticos y a sus acciones. En esta situación se encuentra Andrés Arauz, que ha ganado la primera ronda de las elecciones en Ecuador y tiene ahora la más rotunda posibilidad de ganar la segunda, porque los rivales con los que tenía que competir, Guillermo Lasso y Yacu Pérez, ya no son aliados, y en segundo lugar, la trampa de Guillermo Lasso le ha desacreditado, y el disgusto que tiene Yacu Pérez con Guillermo Lasso ha hecho que los indígenas puedan caer en cuenta que estaban siendo un juguete, una marioneta de la derecha ecuatoriana, y que lo único que estaban haciendo era volver a ser los lustrabotas de los militares ecuatorianos, norteamericanos y de los ricos de este país. Ante esta situación, lo más probable es que la gran parte de los indígenas voten por Andrés Arauz solo para darle una bofetada en la cara a los banqueros, a los ricos, a los opresores, a los terratenientes, que son los dientes que tiene Estados Unidos clavados en las carnes de nuestro país y del continente latinoamericano. Este sistema electoral que estamos viviendo nos ha hecho reconocer que es un sistema electoral hecho para que siempre ganen los ricos, para que siempre ganen los dueños de los medios de comunicación, y que todos los demás tengan que pasar por verdaderos viacrucis para ganar elecciones, con la seria posibilidad de que si ganan elecciones como Salvador Allende, terminen siendo derrocados por golpes de Estado. Esta es la situación en que se vive el sistema democrático representativo en América Latina, y que está desilusionando no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Hace falta pensar en un nuevo sistema electoral en el cual los seres humanos
no voten en secreto y estén protegidos si es que votan en contra del candidato que tenga el poder o que llegue a ser poder, y respaldados por todo el conglomerado de las Naciones Unidas y de los demás países para no ser víctimas de represión, que es la única razón por la que la gente tiene que votar este voto directo y secreto, pero que al ser directo y secreto permite miles y miles de trampas para ganar las elecciones. Este sistema electoral lo hemos visto entrar en serias dificultades en Estados Unidos y ahora en Ecuador. Es realmente un sistema desastroso para poder elegir gobernantes. Muchas gracias.